Cuando David James subió al estrado, fue como si Diddy se quedara sin vida. El hombre que una vez le preparaba el desayuno, ahora estaba revelando sus secretos más oscuros. Habló de pasar tiempo con Cassie y de cómo Cassie le dijo que realmente no podía dejar a Diddy porque estaba atrapada allí. Pero James no se detuvo con Cassie. Fue aún más lejos y reveló detalles inquietantes que dejaron a Diddy como si hubiera visto un fantasma. Te lo cuento todo. El testigo bomba. Desde el momento en que David James entró en la sala del tribunal, se le notaba visiblemente nervioso. Y el motivo quedó claro en cuanto empezó a hablar. Este hombre había visto cosas. Había estado en el mundo de Diddy y estaba a punto de contarlo todo. Cuando subió al estrado tenía lágrimas en los ojos, tenía lágrimas, y, solo como referencia, trabajó para Diddy desde mayo de 2007 hasta mayo de 2009. Cuando James comenzó su testimonio, se emocionó inmediatamente al describir su proceso de entrevista en Bad Boy Entertainment. Relató cómo la jefa de recursos humanos de Bad Boy, una mujer llamada Bashta, señaló una foto de Diddy durante su entrevista y dijo: «Este es el reino del señor Combs. Estamos aquí para servirle. No somos un equipo o somos una familia, sino estamos aquí para servirle». Eso suena a líder de una secta, no a un empleador. James se emocionó al recordar este momento, lo que sugiere que le causó un profundo impacto. ¿Te imaginas ir a una entrevista de trabajo y que te digan que tu único propósito es servir a un hombre como si fuera una especie de rey? Es como solicitar trabajo en McDonald's y que te digan que tu trabajo es adorar a Ronald McDonald. Durante la entrevista de trabajo, James recordó haberle dicho a Diddy: «No puedo parar, no voy a parar», en referencia a uno de los eslóganes de Diddy, y Diddy asintió con la cabeza en señal de aprobación. James no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo cuando aceptó el trabajo. Lo que James describió a continuación sobre sus tareas diarias fue absolutamente impactante. Declaró que a menudo trabajaba 20 horas al día, a veces durante 3 semanas seguidas sin descanso. Básicamente, declaró que a veces trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la madrugada y ganaba $70,000, y, a veces le pagaban horas extras. Su salario inicial, solo $70,000 al año con algunas horas extras. Para contextualizar, esos son unos $100,000 actuales, lo que sigue sin ser suficiente para lo que tenía que hacer. Sus tareas diarias incluían llegar a la casa de Diddy antes de que se despertara, preparar sus documentos de trabajo, encender su canal de televisión preferido, trabajar con el chef en el desayuno de Diddy y llamar a la puerta de Diddy para ver si estaba listo para levantarse. Luego acompañaba a Diddy a todo lo que tenía programado ese día, incluyendo la cena, ya fuera personal o de negocios, las sesiones de estudio y lo que fuera después. Hablamos de un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. James también tenía que enviar un mensaje de texto al equipo de seguridad con la hora de llamada del día siguiente, básicamente diciéndoles cuándo tenían que presentarse al día siguiente. Este hombre básicamente dirigía toda la vida de Diddy. ¿Y adivinen qué? Vio algo muy preocupante. Uno de los guardias de seguridad llevaba un cuchillo. Eso no es un procedimiento de seguridad normal, amigos. Pero la parte más impactante de su testimonio llegó cuando habló de sus interacciones con Cassie. Habló de haber visto a uno de los guardias de seguridad llevar un cuchillo. Habló de pasar tiempo con Cassie y de cómo Cassie le dijo que realmente no podía dejar a Diddy porque estaba atrapada allí. Eso no es una relación. Es un secuestro emocional. James también mencionó a varias de las novias de Diddy por su nombre: Kim Porter, Sarah, Tara, Jana y Cassie, lo que demuestra que Diddy mantenía varias relaciones al mismo tiempo. Esto corrobora lo que hemos oído de otros testigos sobre el comportamiento controlador de Diddy y su patrón de mantener varias relaciones a la vez. La reacción en la sala del tribunal, mientras James testificaba, era palpable. Los observadores notaron que Diddy parecía incómodo, moviéndose en su asiento y sacudiendo la cabeza de vez en cuando. No se trataba de un testigo cualquiera, sino de alguien que había visto cómo actuaba Diddy a puerta cerrada, que había formado parte de su círculo íntimo y que ahora estaba contando al mundo lo que había visto. Mientras James continuaba con su testimonio, se vio a los miembros del jurado tomando notas exhaustivas, lo que indica que consideraban su testimonio creíble e importante. Recuerden que hay 18 miembros del jurado en total, 12 principales y 6 suplentes, y según los observadores de la sala, todos prestaban mucha atención a James. No son buenas noticias para el equipo de Diddy. Lo que hace que James sea un testigo tan crucial es su credibilidad. A diferencia de otros testigos que podrían tener rencores personales contra Diddy o motivaciones económicas, como demandas, James parecía un testigo reacio que simplemente decía la verdad sobre lo que había vivido.
Su respuesta emocional al recordar su época trabajando para Diddy sugiere que la experiencia le marcó profundamente, y que aún le afecta años después. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que James está testificando como parte de la acusación, lo que significa que está ayudando a construir el argumento del gobierno de que Diddy dirigía una organización criminal. Su testimonio se conecta con el patrón más amplio de presuntos abusos, control y coacción que han descrito múltiples testigos. El equipo de la Fiscalía, liderado por Maureen Comey, sí, pariente de S. Comey, es la hija del exdirector del FBI James Comey, ha estado construyendo metódicamente su caso con el testimonio de varias personas del entorno de Diddy. David James es el séptimo testigo de la Fiscalía, tras los testimonios de Cassie Ventura, Kerry Morgan, Dawn Richard y otros que han pintado un panorama inquietante de la vida en torno a Diddy. Pero aquí está la cuestión. El testimonio de James no había terminado cuando se suspendió la sesión del tribunal el sexto día. Había más por venir, y la expectación por lo que podría revelar tenía a todo el mundo en vilo. El tribunal suspendió la sesión a las 3 de la tarde, y se esperaba que James continuara su testimonio al día siguiente. Entonces, ¿por qué Diddy estaba tan pálido cuando James subió al estrado? Porque James sabe cosas que podrían decidir el rumbo de este caso. Su posición como asistente personal le permitió ver a Diddy en momentos de descuido, presenciar sus interacciones con Cassie y otras personas, y posiblemente observar las dinámicas de poder que son fundamentales para el caso de la Fiscalía. Los cargos contra Diddy son graves: extorsión, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua. Por eso, cada testigo es importante, y por eso, el testimonio de James podría ser tan perjudicial para la defensa de Diddy. Lo que hemos aprendido hasta ahora del juicio dibuja un panorama inquietante de poder, control y presuntos abusos. Desde el testimonio de Dawn Richard sobre la violencia de Diddy hacia Cassie, pasando por la descripción de Kerry Morgan de la agresión de Diddy con una percha de madera, hasta ahora David James, revelando el alcance del control de Diddy sobre la vida y la carrera de Cassie. La Fiscalía está construyendo un caso en el que Diddy no era solo un mal novio, sino el jefe de una organización criminal que utilizaba amenazas, violencia, drogas, sobornos, incendios provocados, secuestros y mentiras para manipular a las personas. Eso no es solo un comportamiento tóxico, es un comportamiento delictivo. Y no olvidemos que todo esto está sucediendo con Cassie Ventura, la exnovia y presunta víctima de Diddy, embarazada de varios meses en la sala del tribunal. El contraste entre su vida actual, casada y con hijos, y la pesadilla que supuestamente vivió con Diddy no podría ser más marcado. Ahora, sigamos adelante. Dentro del reino de Diddy. La descripción que hace James de la distribución física del mundo de Diddy nos dice mucho sobre las dinámicas de poder que se dan en él. James testificó que ayudó a gestionar las casas de Diddy, tanto en Alpine, Nueva Jersey, como en Miami. No se trataba solo de casas, sino de complejos donde Diddy podía controlar quién entraba y salía, qué ocurría dentro y quién lo sabía. La Fiscalía sostiene que Diddy utilizaba estas propiedades como parte de su presunta organización criminal, organizando fiestas y eventos en los que se producían presuntos delitos de tráfico sexual y otros delitos. El testimonio de James sobre la gestión de estas propiedades y la coordinación de la seguridad proporciona un contexto sobre cómo podrían haberse estructurado estas operaciones. James también testificó sobre la preparación de habitaciones en hoteles, conciertos y otros lugares según una lista específica de requisitos que Diddy le había dado. Este nivel de control sobre su entorno refuerza aún más la descripción que hace la Fiscalía de Diddy como alguien que microgestionaba todos los aspectos de su mundo y de las personas que lo integraban. Lo más interesante es la reacción emocional de James durante algunas partes de su testimonio. Los observadores del tribunal notaron que se emocionó al recordar su entrevista de trabajo y la declaración sobre el reino de Diddy. Esto sugiere que sus experiencias trabajando para Diddy tuvieron un impacto profundo y duradero en él, lo que añade credibilidad a su testimonio. Y cuando él fue el primero en llorar, estaba hablando de cómo consiguió el trabajo y de cómo se sentó con la jefa de recursos humanos de Bad Boy Records. Se llamaba Vashta. Uno de los aspectos más reveladores del testimonio de James fue su descripción de cómo se le ordenó organizar y coordinar la agenda, la seguridad y los hogares de Diddy. No se trataba solo de ser un buen asistente, sino de mantener una infraestructura que, según los fiscales, facilitaba las presuntas actividades delictivas de Diddy. James testificó que era responsable de coordinar el equipo de seguridad de Diddy, que incluía a personas con apodos como D-Rock y Uncle Paulie. La presencia de seguridad armada, aunque fuera con armas legales,
sugiere un nivel de protección y aislamiento que podría haber permitido que las presuntas actividades delictivas continuaran sin control. Pero hablemos de lo real, las conexiones entre el testimonio de James y las acusaciones más amplias del caso. La descripción que hace James del comportamiento controlador de Didi y de la dinámica de poder en su organización respalda directamente el argumento de la Fiscalía de que Didi dirigía una empresa basada en el miedo, el control y la explotación. La Fiscalía ha alegado que Didi y su círculo más cercano utilizaban amenazas, violencia, drogas, sobornos, incendios provocados, secuestros y mentiras para manipular a las personas. El testimonio de James sobre las intensas expectativas laborales, la orden de no salirse de su papel y la presencia de seguridad armada dibujan el panorama de una organización en la que no se toleraba cuestionar la autoridad. Esto es especialmente relevante para el cargo de crimen organizado, que requiere demostrar que Didi era el jefe de una organización criminal. El testimonio de James ayuda a establecer la estructura de esa supuesta organización y el papel de Didi al frente de ella. Cabe destacar que el testimonio de James se produce después de que varios otros testigos ya hayan pintado un panorama condenatorio del comportamiento de Didi. Cassie Ventura testificó durante 4 días y describió presuntos abusos físicos y sexuales, entre ellos haber sido obligada a participar en lo que ella denominó freak-offs, actuaciones sexuales con acompañantes masculinos. Dawn Richard testificó que había presenciado cómo Didi agredía físicamente a Cassie y amenazaba a la gente para que guardara silencio. Y Kerry Morgan testificó que Didi la había agredido con una percha de madera. El testimonio de James añade otra pieza al rompecabezas, ayudando a establecer un patrón de comportamiento que se extiende a lo largo de años y que involucra a múltiples víctimas y testigos. El hecho de que todos estos testigos describan un comportamiento similar, a pesar de proceder de diferentes ámbitos de la vida de Didi, refuerza la acusación. Pero lo que hace que James sea especialmente creíble es que no parece tener ningún interés personal. A diferencia de otros testigos que han presentado demandas civiles contra Didi, no hay indicios de que James tenga ninguna motivación económica para testificar. Simplemente está contando lo que vio y vivió durante el tiempo que trabajó para Didi. También hay algo particularmente impactante en escuchar estas acusaciones de un testigo masculino. En casos de presunto abuso y control de mujeres, el hecho de que un hombre corrobore el relato de las mujeres puede, por desgracia, añadir credibilidad a los ojos de algunos miembros del jurado. El testimonio de James de que Cassie le dijo que se sentía atrapada porque Didi controlaba su carrera y sus finanzas respalda directamente su relato de sentirse coaccionada e incapaz de marcharse. La defensa, por supuesto, probablemente intentará buscar fallos en el testimonio de James cuando le toque interrogarlo. Podrían cuestionar su recuerdo de los hechos ocurridos hace más de 15 años, sugerir que está exagerando el control que ejercía Didi, o intentar presentarlo como un antiguo empleado descontento con cuentas pendientes. Pero, según las observaciones en la sala del tribunal, James parecía un testigo reacio pero honesto, que en ocasiones se emocionaba, pero era directo en su relato de lo que vio y vivió. Ese tipo de testimonio auténtico puede ser muy convincente para un jurado. A medida que avanzaba el testimonio de James, se hacía cada vez más claro por qué Didi parecía pálido cuando subió al estrado. No se trataba de un testigo cualquiera, sino de alguien que había formado parte del círculo íntimo, que había visto cómo funcionaba todo desde dentro y que ahora estaba contando todo lo que sabía. Uno de los aspectos más llamativos del testimonio de James fue el detalle mundano, con el que describió circunstancias extraordinarias. Habló de organizar la agenda de Didi, coordinar la seguridad y gestionar los hogares como si se tratara de tareas normales. Pero el contexto que describió era todo menos normal. Por ejemplo, James testificó que trabajaba con un chef para preparar el desayuno de Didi exactamente como a él le gustaba, un pequeño detalle, pero que ilustra el nivel de control y perfeccionismo que aparentemente caracterizaba el mundo de Didi. Todos los aspectos de su entorno tenían que ser perfectos, y era tarea de James asegurarse de ello. Este nivel de control se extendía también a las personas que rodeaban a Didi. James testificó que fue testigo de cómo Cassie expresaba su frustración por su situación, diciendo que se sentía atrapada porque Didi controlaba todos los aspectos de su vida: su carrera, sus finanzas, su vivienda. Eso no es una relación, es propiedad. El momento en que James comenzó a trabajar también es significativo. Trabajó para Didi de 2007 a 2009, lo que coincide con los primeros años de la relación de Didi con Cassie. Esto significa que estuvo presente durante el periodo formativo de esa relación, cuando se establecieron los patrones de comportamiento que supuestamente la caracterizarían. El testimonio de James también proporciona contexto para algunos de los incidentes específicos que han descrito otros testigos. Por ejemplo,
Dawn Richard testificó sobre un incidente ocurrido en 2009 en el que Diddy supuestamente agredió a Cassie con una sartén porque no le tenía listos los huevos. El testimonio de James sobre las rígidas expectativas y la intensa presión que se vivía en el hogar de Diddy ayuda a explicar cómo un asunto aparentemente tan insignificante pudo degenerar en violencia. Lo que resulta especialmente inquietante del testimonio de James es la forma en que normaliza un comportamiento extraordinario. El hecho de que trabajara 20 horas al día, se esperara que estuviera disponible en todo momento y tuviera que gestionar todos los aspectos de la vida de Diddy, se presentó como parte del trabajo. Pero este tipo de expectativas distan mucho de ser normales. Son explotadoras y reflejan el desequilibrio de poder que, según la fiscalía, era fundamental en la empresa criminal de Diddy. Luego iban al estudio y, después del estudio, era como lo que fuera que estuviera pasando. No escuchamos muchos detalles al respecto, pero luego dijo que ellos decidían, la hora a la que había que volver al día siguiente. Y él nos enviaba un mensaje de texto a todos los guardias de seguridad. El testimonio de James sobre haber escuchado una conversación en la que Diddy describía a Cassie como moldeable es especialmente inquietante en este contexto. Sugiere que Diddy no veía a Cassie como una pareja, sino como alguien a quien podía moldear y controlar según sus deseos. Exactamente el tipo de mentalidad que permitiría la explotación alegada en la acusación. Mientras James continuaba con su testimonio, los observadores notaron el contraste entre sus momentos emotivos y su descripción objetiva de las exigencias y circunstancias extraordinarias. Esta contradicción, estar emocionalmente afectado al relatar acontecimientos que él presentaba como normales en ese momento, sugiere que solo con la distancia y la perspectiva ha sido capaz de reconocer lo anormales que eran realmente sus condiciones de trabajo. Esto es común en situaciones que involucran a grupos o individuos con un alto nivel de control. Quienes están dentro del sistema a menudo normalizan comportamientos extraordinarios porque no tienen puntos de comparación. Solo cuando se van pueden ver lo anormales que eran sus experiencias. Las reacciones emocionales de James durante su testimonio sugieren que ha tenido este tipo de revelación sobre su tiempo trabajando para Diddy. Otro aspecto significativo del testimonio de James es lo que revela sobre las personas del entorno de Diddy que permitieron su presunto comportamiento. James mencionó la coordinación con el personal de seguridad, el personal doméstico y otros asistentes, todos los cuales desempeñaron un papel en el mantenimiento del sistema creado por Diddy. Esto respalda el argumento de la fiscalía de que se trataba realmente de una empresa, y no solo de las acciones de un individuo. ¿Qué pasará ahora? Hablemos primero de por qué el testimonio de James es tan contundente desde el punto de vista legal. Los cargos contra Diddy no se refieren solo a ser un mal novio o un jefe exigente, sino que son cargos federales graves que podrían enviarlo a prisión de por vida. Estamos hablando de extorsión, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución. No se trata de chismes sobre famosos. Es un delito grave. Para el cargo de crimen organizado, los fiscales deben demostrar que Diddy dirigía una empresa criminal organizada. Es decir, que Bad Boy Entertainment no era solo un negocio legítimo, sino también una operación criminal. Para ello, es necesario demostrar un patrón de actividad criminal y una estructura organizativa que facilitara dicha actividad. Para los cargos de tráfico sexual, los fiscales deben demostrar que Diddy utilizó fuerza, fraude o coacción para obligar a Cassie y a otras personas a participar en actos sexuales comerciales. Aquí es donde el testimonio de James sobre el sentimiento de atrapada de Cassie porque Diddy controlaba su carrera, sus finanzas y su vivienda se vuelve crucial. Respalda el elemento de coacción del cargo al demostrar que Cassie sentía que no tenía más remedio que cumplir con las exigencias de Diddy. Y James no es el único que respalda esta versión. Veamos cómo su testimonio se relaciona con lo que han dicho otros testigos. Cassie Ventura testificó durante 4 días y describió años de presuntos abusos físicos y sexuales. Detalló que la obligaban a participar en freak-offs, eventos en los que supuestamente la coaccionaban para que realizara actos sexuales con acompañantes masculinos mientras Diddy observaba. El testimonio de James sobre el control que Diddy ejercía sobre su vida corrobora su relato de sentirse atrapada e incapaz de marcharse. Es como si un amigo te dijera que está en una relación tóxica y luego un compañero de trabajo confirmara que ha visto a su pareja ser controladora y manipuladora. Dawn Richard testificó que fue testigo de cómo Diddy agredía físicamente a Cassie, incluyendo un incidente en 2009 en el que supuestamente la golpeó con una sartén y la arrastró por el pelo. También afirmó que Diddy la amenazó a ella y a otras personas, diciendo: «La gente que dice algo puede acabar desapareciendo».
El testimonio de James sobre el ambiente de control y miedo en la organización de Diddy proporciona un contexto que hace creíbles tales amenazas. El otro tipo, hay algo que se llama One Stop, que es un traficante de drogas. Es un nombre muy raro. Los negros vendían marihuana, éxtasis, Plan B. Sí, yo estaba como, espera, ¿qué? Los negros venden Plan B. Es un buen traficante de drogas. Kerry Morgan testificó que Diddy la agredió con una percha de madera cuando irrumpió en la casa de Cassie buscándola. También describió cómo Cassie le pagó más tarde $30,000 para que firmara un acuerdo de confidencialidad sobre el incidente. El testimonio de James sobre el comportamiento controlador de Diddy y sus arrebatos añade credibilidad al relato de Morgan. La coherencia entre los testimonios de los testigos es condenatoria. Cada testigo describe los mismos patrones de comportamiento desde diferentes perspectivas, creando una imagen completa de la vida en el entorno de Diddy. Es como si 4 personas diferentes, que no se conocen entre sí, describieran a tu ex exactamente de la misma manera. En algún momento, tienes que admitir que podrían tener razón. Imagina testificar sobre algo que ocurrió hace más de 15 años, y aún así emocionarte. Eso no se puede fingir. Es como encontrarte con el matón del instituto siendo adulto y seguir sintiendo ese nudo en el estómago. El equipo de la defensa, liderado por los abogados Mark Agnifilo y Tenny Geragos, sin duda intentará rebatir el testimonio de James durante el contrainterrogatorio. Ya han comenzado su estrategia con los testigos anteriores, tratando de presentar a las presuntas víctimas como participantes voluntarias que se beneficiaron de su relación con Diddy. Con Cassie, presentaron mensajes de texto que sugerían que ella estaba entusiasmada con los freak-offs, y destacaron que siguió comunicándose con Diddy e incluso mantuvo relaciones sexuales consentidas con él después de que ella alegara que la había violado. Con Dawn Richard, señalaron inconsistencias en su testimonio y sugirieron que tenía motivos económicos para hablar, ya que tiene una demanda civil pendiente contra Diddy. Quiero que describas el abanico de emociones por las que pasó realmente, pero también a dónde llegaron, porque al final del testimonio, y dime si me equivoco, parecía que casi estaba diciendo, en realidad no quiero que vaya a la cárcel porque todavía le quiero. Con James, podrían intentar un enfoque diferente. Podrían cuestionar su recuerdo de los hechos ocurridos hace más de 15 años, sugerir que está exagerando el control que Diddy ejercía sobre él, o intentar presentarlo como un antiguo empleado descontento. Pero, a juzgar por su emotivo pero mesurado testimonio, estas tácticas podrían ser menos eficaces que con otros testigos. Uno de los aspectos más interesantes del testimonio de James es lo que revela sobre la cultura general de las celebridades y el poder en la industria del entretenimiento. La idea de que las exigencias extremas y las violaciones de los límites son parte del trabajo, cuando se trabaja para figuras poderosas, está siendo cada vez más cuestionada, y el testimonio de James contribuye a este replanteamiento. Su relato plantea preguntas incómodas sobre quién más podría haber sabido o permitido el supuesto comportamiento. James mencionó a muchos otros empleados, personal de seguridad y asociados que formaban parte del mundo de Diddy, muchos de los cuales también podrían tener historias que contar si decidieran dar un paso al frente. En particular, se ha especulado sobre una mujer llamada Christina Karam, a veces conocida como KK, que ha sido descrita como una figura clave en la organización de Diddy. Algunos han comparado su papel con el de Ghislaine Maxwell en el caso de Jeffrey Epstein, alguien que supuestamente ayudó a facilitar y ocultar los abusos. Aunque no ha sido acusada de ningún delito, su nombre ha aparecido repetidamente en el juicio y se especula que podría ser llamada a declarar como testigo. Una persona cuyo nombre sigue apareciendo es Christina Karam KK. Sí, parece muy importante. Y en primer lugar, también se ha mencionado hoy varias veces. En primer lugar, no creo que vaya a colaborar nunca con el gobierno. Ella mira a uno de ellos. Iría a la cárcel por Diddy. El juicio también se celebra en un contexto de debate social más amplio sobre el poder, los abusos y la responsabilidad. El movimiento número Me Too ha aumentado la conciencia sobre cómo las figuras poderosas pueden utilizar su estatus para explotar a otros. Y el caso de Diddy se considera una prueba de si esa responsabilidad se extiende a la industria musical. Ha habido otras denuncias de comportamientos similares en la industria musical que no han dado lugar a cargos penales. Por ejemplo, R. Kelly fue condenado por tráfico sexual en un caso con algunos paralelismos con el de Diddy, pero muchas otras denuncias contra figuras de la industria musical no se han perseguido con la misma intensidad. El resultado del juicio de Diddy podría indicar si se está produciendo un cambio más amplio en la forma de tratar estos casos. R. Kelly es un caso perfecto, así que R. Kelly fue acusado. Lo hicieron para sacar a la luz todos esos delitos cometidos en los 90. Sí.
Esta disonancia entre la imagen pública y el comportamiento privado es algo que hemos visto en otros casos de gran repercusión, desde Harvey Weinstein hasta Jeffrey Epstein. La capacidad de las figuras poderosas para mantener una imagen pública positiva mientras presuntamente cometen abusos a puerta cerrada pone de manifiesto los sistemas que les permiten actuar y les protegen, sistemas que testigos como James están ayudando ahora a sacar a la luz. Es como descubrir que el influencer de Instagram que publica mensajes positivos y amables es en realidad la persona más malvada que conoces en la vida real. El juicio también está planteando preguntas sobre el papel de los acuerdos de confidencialidad, NDA, por sus siglas en inglés, en el encubrimiento de presuntas conductas indebidas. Kerry Morgan testificó que firmó un NDA a cambio de $30,000 después de que Diddy presuntamente la agrediera. También se ha hecho referencia a otros NDA, lo que sugiere un patrón de uso de acuerdos legales para silenciar a posibles testigos. Y fue un momento un poco extraño porque le preguntaron, bueno, ya sabes, ¿por qué no habéis vuelto? Quiero decir, ella no está con Sean Combs. Ha seguido adelante, es lo que dice Agnífilo. Ahora tiene hijos. Y Kerry Morgan respondió, bueno, también podría haberme llamado a mí. El uso de los acuerdos de confidencialidad para ocultar presuntos comportamientos delictivos ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor en los últimos años, y algunos estados han aprobado leyes que limitan su uso en casos de acoso o agresión sexual. El juicio de Diddy puede dar un nuevo impulso a estos esfuerzos al poner de relieve cómo los acuerdos de confidencialidad pueden utilizarse no solo para proteger intereses comerciales legítimos, sino también para ocultar posibles delitos. El juicio también está poniendo de relieve la importancia de los testigos masculinos en los casos de presunto abuso de mujeres. En una sociedad en la que a menudo se duda o se descartan los testimonios de las mujeres sobre los abusos, contar con un testigo masculino como James, que corrobora sus acusaciones, puede ser especialmente contundente. Su testimonio de que Cassie le dijo que se sentía atrapada porque Diddy controlaba su carrera y sus finanzas, respalda directamente su versión de que se sentía coaccionada e incapaz de marcharse. Esto no quiere decir que los testimonios de las mujeres no deban ser suficientes por sí solos, porque sin duda lo son. Pero la realidad es que contar con testigos diversos, que describen los mismos patrones de comportamiento, crea un caso más completo y convincente. Es como si todos los asistentes a una fiesta vieran a alguien robar tu teléfono. Y no solo las personas con las que has ido. A medida que avanza el juicio, se espera que testifiquen más testigos, entre ellos Regina Ventura, la madre de Cassie, un acompañante masculino, un antiguo chef personal y un agente de la ley. Cada uno de ellos añadirá otra pieza al rompecabezas que el jurado deberá resolver en última instancia. Mantente atento a las últimas novedades a medida que se desarrolla este juicio histórico. La verdad está saliendo a la luz, y ni la fama, ni el dinero, ni el poder podrán ocultarla para siempre. Y eso, amigos míos, es la verdad. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos. En medio de los continuos desafíos legales de Diddy y las diversas acusaciones, hay un nuevo acontecimiento. Al parecer, los hijos de Diddy han roto su silencio, tras lo que parece ser una interacción con el FBI, un suceso que ha suscitado un gran interés. En este vídeo, desglosaremos los detalles de este momento y analizaremos su posible impacto en el caso de Diddy. Comencemos. El hijo de Diddy rompe el silencio. El mundo del hip hop y del espectáculo no es ajeno al drama, pero los recientes acontecimientos en los que se ha visto envuelto Diddy han tomado por asalto a la industria. La mañana del 3 de abril de 2024, el apacible ambiente de la mansión de Justin en Los Ángeles se vio repentinamente alterado. Agentes de seguridad nacional, siguiendo información secreta, llevaron a cabo una operación de alto riesgo en la propiedad. Aún se desconocen las razones exactas de esta dramática acción, lo que ha provocado numerosas especulaciones y curiosidad. Cuando comenzó la redada, las cámaras de seguridad grabaron la tensa y caótica escena. Agentes armados invadieron la propiedad, con una presencia intimidatoria y abrumadora. En medio del tumulto, Justin se encontró cara a cara con los agentes, apuntado con una pistola e inmovilizado contra una pared. Las imágenes, que desde entonces se han hecho virales, muestran a Justin visiblemente conmocionado, con un rostro que refleja una mezcla de conmoción e incredulidad. Sin embargo, las secuelas de ese escenario vinieron acompañadas de un drama totalmente diferente, ya que el hijo de Diddy, Christian King, lanzó una canción disidente para defender el patrimonio de su familia y los rumores que circulaban. En última instancia, la canción titulada Pick a Side habla de mantenerse fuerte ante la adversidad, valorar la lealtad
y ser fiel a uno mismo en un mundo que a menudo trae críticas y desafíos. Analizando cada parte de la canción, se revela que transmite un mensaje muy contundente a quienes en algún momento se han enfrentado a su padre. La letra, "They praying on our downfall, another time again", seguida de las palabras "After the rainfall, the sun gonna shine again", hablan de la idea de que a pesar de que otros desean su fracaso, ellos mantienen la esperanza y confían en que vendrán días mejores. La letra sugiere además que una vez que alguien ha mostrado deslealtad, no será perdonado ni olvidado. La línea "You talking down on the family name, man, you wilding" indica la importancia de la familia y de proteger la propia reputación. La referencia a "Pop's been hated on by many men", Pop ha sido odiado por muchos hombres, alude a las dificultades a las que se ha enfrentado el padre del artista, posiblemente en alusión a críticas o rivalidades constantes. Al parecer, la canción no era todo lo que King tenía para el público. Como hijo de Sean Diddy Combs, King siempre ha estado acostumbrado a la vida en el ojo público. Pero los recientes acontecimientos marcaron un nuevo nivel de atención y presión. Con el mundo mirando, King decidió romper su silencio y abordar la situación, ofreciendo una visión de su perspectiva en medio del caos. King Combs, una estrella en ciernes por derecho propio, acudió a las redes sociales para compartir sus pensamientos. En un mensaje críptico pero contundente publicado en Snapchat, King escribió: "Stop with the cap", un término del argot que insta a la gente a dejar de mentir. Esta declaración, aunque breve, lo dice todo, sugiriendo su apoyo a su padre y poniendo en duda las acusaciones que rodean a Diddy. El momento del mensaje de King fue significativo, ya que se produjo poco después de las dramáticas redadas en las propiedades de Diddy. A pesar de la gravedad de la situación, King Combs parecía mantener la normalidad en su vida. Se le vio de buen humor, compartiendo momentos de su rutina diaria con sus seguidores. Uno de esos momentos fue una serie de fotos en las que King y su novia, Raven Tracy, hacían ejercicio juntos. Estas imágenes daban una imagen de resiliencia, sugiriendo que King estaba decidido a seguir adelante con su vida, a pesar de la tormenta de controversia que rodeaba a su familia. Tras las redadas, King y Justin abandonaron la mansión de su padre en Los Ángeles. Unas fotografías captaron a los hermanos haciendo las maletas y marchándose en un vehículo, un movimiento que alimentó las especulaciones sobre sus próximos pasos. Aunque las razones de su marcha seguían sin estar claras, era evidente que los acontecimientos habían provocado una reevaluación de sus planes inmediatos. Pocos meses después, Diddy fue detenido, y en los días siguientes a su comparecencia ante el tribunal, el foco de atención se desplazó hacia Christian Combs, que se convirtió en objeto de polémica por sus acciones. Apenas 2 días después de apoyar a su padre en los tribunales, Christian fue visto en un club, celebrando con su novia, Raven Tracy. Raven compartió fotos del evento en Nueva York en su Instagram Stories, incluyendo una en la que ella y Christian se miran a los ojos. Otra imagen los captura juntos, con Raven subtitulando el momento: "Todos saben que amo a mi hombre, amo a mi hombre, amo a mi hombre, no juegues conmigo". En un video publicado el domingo 13 de octubre, Christian, el tercer hijo de Sean Diddy Combs, y su hijo mayor con la fallecida Kim Porter, fue filmado viviendo en un club una vez más, con su novia Raven Tracy. El joven de 26 años se centró en Tracy en el clip, durante el cual se burló de ella con un trago de licor, mientras que la pareja bailó de cerca y se besó en la pista de baile. Un comentarista escribió que el momento de la celebración, que se produjo tan poco después de la comparecencia ante el tribunal, había desatado una oleada de críticas por parte del público. El comentarista añadió que eso no era lo que debería estar haciendo, teniendo en cuenta con lo que su padre estaba lidiando en ese mismo momento, haciendo referencia a las graves acusaciones contra Diddy. La crítica fue secundada por otros que consideraron que las acciones de Christian eran inapropiadas dadas las circunstancias. Otro comentario puso de relieve la desconexión percibida, afirmando que él estaba de fiesta cuando toda su familia estaba en ruinas, llamando la atención sobre las luchas en curso a las que se enfrenta la familia. La reacción fue rápida e intensa, y el vídeo se convirtió en el centro de discusiones sobre la lealtad familiar y la percepción pública. Sin embargo, parece que Christian Combs es más de lo que todos pensaban en un principio. Irónicamente, podría decirse que era más que un conquistador que elevaba constantemente el listón para su familia, pero en todos los sentidos equivocados. El hijo sigue los pasos de su padre. En junio del año pasado, Quincy Brown, el hijastro de Diddy, celebró un cumpleaños por todo lo alto y dio la vuelta al sol un año más.
Durante la celebración anterior de Quincy, se supo que la fiesta de cumpleaños fue como ninguna otra, con robots actuando en camas elásticas, un baile con Chris Brown, camiones de comida y un vídeo especial de The Rock. Si hay algo que hay que reconocerle a Didi, es que organiza fiestas. Quincy sabe que creció en circunstancias extraordinarias. En una conversación sobre la nueva serie de Paramount Plus, Family Legacy, narrada por el rapero, que aparece junto a sus hermanos, Christian King Combs y Justin Dior Combs, reflexionó sobre su padre, Sean Diddy Combs. El artista en ciernes compartió que ser testigo del duro trabajo de su padre a lo largo de su vida ha sido realmente inspirador. Comentó que siempre había absorbido conocimientos de Diddy. El artista mencionó que la actuación y la música son algunas de sus pasiones, y señaló que lo más significativo que había aprendido era observar cómo alguien puede manejar y hacer malabarismos con todas estas cosas. Sin embargo, también reconoció que toda historia tiene dos caras. Aunque admitió abiertamente haber tenido una vida cómoda, afirmó que lo que presenció en casa de Diddy durante su infancia afectó drásticamente a su inocencia. Pero no solo Quincy tenía un carácter heredado de su padre, también está Christian King Combs. Christian, que ha seguido los pasos de su padre, se ha hecho un hueco único en la industria musical. Conocido por su carismática presencia y su talento musical, ha ido construyendo su carrera como rapero y modelo. Pero parece que el nicho musical no es el único rasgo que ha heredado de su padre. Con una base de fans cada vez mayor y un brillante camino por delante, Christian parecía preparado para llevar el legado de Combs hacia el futuro. Pero ahora, unas inquietantes acusaciones han oscurecido su estrella, dejando a fans y seguidores preguntándose qué le depara el futuro. La reciente demanda presentada contra Christian Combs es a la vez chocante y grave. Grace O'Marcaigh, una azafata que trabajaba en un yate de lujo alquilado por la familia Combs, le ha acusado de mantener relaciones sexuales sin consentimiento. El incidente tuvo lugar supuestamente durante unas vacaciones familiares en San Martín en el año 22, un viaje que se suponía que iba a ser una escapada relajante, pero que ahora se ha convertido en el centro de una batalla legal. Según la demanda, el yate, que se esperaba fuera una escapada serena, fue en cambio un escenario de caos y libertinaje. Grace O'Marcaigh describe un ambiente lleno de personas intoxicadas, presuntos profesionales del sexo, famosos y drogas. Alega que las bebidas que le sirvieron a ella y a otras mujeres a bordo podían estar adulteradas, ya que fue testigo de cómo la gente se caía, entraba en pánico o se desmayaba. Los documentos judiciales detallan un angustioso relato de los acontecimientos. Grace afirma que Christian Combs insistió en que bebiera tequila con él. Cuando ella intentó marcharse, él se puso violento, la agarró del brazo y la manoseó. Según la demanda, Christian la besó en el cuello, la cara y las manos, lo que le ha acarreado graves consecuencias legales. Las acusaciones no acaban aquí. En otro incidente, Grace O'Marcaigh afirma que Christian Combs intentó obligarla a practicarle sexo oral en el cine del yate. Estas afirmaciones, si se demuestran ciertas, pintan un cuadro inquietante de los acontecimientos que ocurrieron en lo que se suponía que eran unas vacaciones familiares. La demanda también implica a su padre, Sean Diddy Combs. Se le acusa de responsabilidad de las instalaciones, ya que alquiló el yate. El documento judicial le acusa de convertir las vacaciones familiares en un ambiente hedonista. Se alega que Sean Combs pagó una cuantiosa propina a la tripulación del barco para mantener en silencio la denuncia de Grace, lo que complica aún más la situación. Las acusaciones contra Christian Combs forman parte de un patrón más amplio de acusaciones contra su padre, Sean Combs. El magnate de la música se enfrenta a una serie de graves acusaciones de mala conducta por parte de varias personas, entre ellas su pareja de toda la vida, Cassandra Cassie Ventura. El rapero Sean Diddy Combs se encuentra actualmente en prisión tras ser acusado el mes pasado de asociación ilícita y explotación humana comercial. Su abogado afirmó anteriormente que niega cualquier afirmación de que fuera culpable de tales delitos, tanto con adultos como con menores. Sean Diddy Combs se ha visto afectado por una nueva tanda de demandas en las que se le acusa de mantener relaciones sexuales no consentidas con 6 personas, entre ellas un chico de 16 años. Las demandas civiles presentadas el lunes en un tribunal federal de Nueva York acusan a Combs, conocido como P. Diddy, de violación de mujeres, conducta sexual ilícita con hombres y tocamientos coercitivos a un chico. Todas fueron presentadas de forma anónima, 2 por mujeres identificadas como Jane Doe y 4 por hombres identificados como John Doe.
Esto se produce después de que el abogado Tony Bosby anunciara el 1 de octubre que representaba a 120 acusadoras y que presentaría sus demandas contra el magnate del hip hop en las próximas semanas. Uno de los John Does de las demandas recién presentadas, un hombre residente en Carolina del Norte, afirma que Combs le tocó coactivamente cuando tenía 16 años en una de las famosas fiestas blancas del rapero en los Hamptons de Long Island en 1998. El hombre alega que la conducta indebida se produjo durante una conversación sobre cómo convertirse en una estrella de la música, durante la cual Combs supuestamente le preguntó si no quería entrar en el negocio. Las otras demandas incluyen acusaciones de violación y de drogar a las víctimas para incapacitarlas. Una de las Jane Does alegó que Combs la violó en una habitación de hotel en 2004 y obligó a su amiga a realizar un acto sexual con él, además de amenazarlas con matarlas a las dos si no accedían a sus demandas. Un comunicado del bufete de abogados que representa a las presuntas víctimas indica que dejarán que las alegaciones de las denuncias presentadas hablen por sí solas y que trabajarán para garantizar que se haga justicia. También expresaron su expectativa de presentar muchos más casos en las próximas semanas, nombrando al señor Combs y a otros como demandados, mientras seguían reuniendo pruebas y preparando las presentaciones. En respuesta a las nuevas demandas, los abogados de Combs emitieron un comunicado en el que afirmaban que la conferencia de prensa y el número 1-800, que precedieron a la reciente oleada de presentaciones, eran intentos evidentes de obtener publicidad. Expresaron que el señor Combs y su equipo legal tienen plena confianza en los hechos, sus defensas legales y la integridad del proceso judicial. Afirmaron que en los tribunales prevalecerá la verdad, afirmando que el señor Combs nunca ha agredido sexualmente a nadie, ya sea adulto o menor, hombre o mujer. A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, Sean Combs niega todas las acusaciones, manteniendo su inocencia mientras la batalla legal sigue su curso. El juez de distrito Andrew L. Carter ha fallado en contra del plan de puesta en libertad de Combs, que proponía una fianza de $50 millones, vigilancia por GPS y estrictas restricciones de visitas. El juez declaró que estas medidas eran insuficientes para proteger a la comunidad y garantizar la integridad del caso. Carter apoyó el argumento de la Fiscalía de mantener a Combs en la cárcel, concluyendo que ninguna condición o conjunto de condiciones podía prevenir el riesgo de que amenazara o perjudicara a testigos, una cuestión clave en su caso. Este fallo se produjo mientras los abogados de Combs realizaban su segundo intento en 2 días para conseguir su puesta en libertad del Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra recluido desde que se declaró inocente de los cargos de maltrato y explotación de mujeres durante muchos años. El abogado defensor Mark Agnifilo declaró que pediría al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU que anulara la sentencia de Carter y consiguiera la puesta en libertad de Combs. Mientras tanto, expresó su deseo de que Combs sea trasladado de la prisión de Brooklyn, que se ha caracterizado por una violencia desenfrenada y unas condiciones horribles, a una cárcel de Nueva Jersey. Agnifilo señaló que Carter había indicado que las decisiones relativas al traslado dependían enteramente de la Oficina Federal de Prisiones. También recalcó a los periodistas fuera de la sala que no permitiría que Combs permaneciera en esa cárcel ni un día más de lo necesario. Combs miró a sus familiares y se dio varios golpecitos en el corazón al comenzar la vista, y luego se sentó estoicamente mientras escuchaba los argumentos. Después, mientras los agentes federales se lo llevaban, sus familiares se abrazaron e intercambiaron palmadas. Argumentando a favor de mantener a Combs en la cárcel, la fiscal Emily Johnson dijo a Carter que el otrora célebre rapero tiene un largo historial de intimidación, tanto de acusadores como de testigos de su presunta investigación. Citó mensajes de texto de mujeres que decían que Combs las obligaba a hacer freak-offs y luego las amenazaba con filtrar vídeos de ellas practicando actos sexuales. Johnson declaró que el equipo de defensa de Combs estaba minimizando y subestimando horriblemente la propensión de Combs a la violencia, expresando su preocupación por la representación de un incidente de 2016 en un hotel de Los Ángeles como una pelea de amantes por parte de su abogado. Destacó que las imágenes de seguridad del incidente, que no se revelaron hasta mayo, mostraban a Combs golpeando y pateando a su entonces novia, la cantante de R&B Cassie, en un pasillo del hotel. Johnson también hizo hincapié en un mensaje de texto de una mujer que afirmaba que Combs la había arrastrado por el pasillo, cogiéndola por el pelo. Informó de que la mujer le había dicho al rapero que ella no era una muñeca de trapo, sino la hija de alguien. En una declaración reciente, el abogado de Diddy, Agnifilo, argumentó que todo el caso penal se derivaba de una relación a largo plazo, problemática pero consentida,
que finalmente se resintió debido a una infidelidad, sin nombrar explícitamente aventura. Afirmó que los freak-offs representaban una extensión de esa relación y no un acto de coacción. Agnifilo declaró además que los incidentes de sexo y violencia eran totalmente independientes y estaban motivados por factores distintos, afirmando que Combs y Cassie incluían a trabajadoras del sexo en su relación porque así era como decidían relacionarse íntimamente. Los fiscales describieron el alcance como mayor. Dijeron que habían entrevistado a más de 50 víctimas y testigos. Al igual que muchas figuras del hip hop de edad avanzada, el fundador de Bad Boy Records, Combs, había establecido una imagen pública más amable. El padre de 7 hijos era un respetado hombre de negocios cuya White Party, anual en los Hamptons, fue en su día una invitación obligada para la élite de la jet set. Pero los fiscales afirman que facilitó sus delitos utilizando las mismas empresas, personas y métodos que le auparon al poder. Dijeron que probarían los cargos con registros financieros y de viajes, comunicaciones electrónicas y vídeos de los freak-offs. En marzo, las autoridades allanaron los domicilios de Combs en Los Ángeles y Florida y se incautaron de drogas, vídeos y más de 1000 botellas de aceite y lubricante para bebés. También se incautaron de armas y munición, entre ellas 3 AR-15, con los números de serie desfigurados. Por lo que parece, es probable que Diddy tenga que recorrer un largo camino, ya que una condena por todos los cargos requeriría 15 años de prisión obligatoria con posibilidad de cadena perpetua. En situaciones como esta, la desinformación tiende a extenderse rápidamente por los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de una figura de alto perfil como Diddy. Mientras circulan más rumores y especulaciones, echemos un vistazo a lo que se ha dicho hasta ahora sobre el magnate de la música. Teorías conspirativas. En el mundo actual, la desinformación es habitual, especialmente en las redes sociales, donde las teorías conspirativas y los debates engañosos suelen propagarse rápidamente. Este problema se agrava aún más cuando se trata de casos penales con personajes famosos. Pero más recientemente, los usuarios de las redes sociales han estado escarbando en el ilimitado vientre de Internet en busca de vídeos, fotos y todo lo que han podido encontrar sobre cualquier celebridad de la década de 2000 que se asociara, aunque fuera mínimamente, con las fiestas blancas de Combs y sus supuestas locuras más peligrosas. El público corre ahora con las especulaciones y el centro de atención se ha desplazado a Justin Bieber como víctima potencial del magnate de la música. El CEO de Bad Boy Records fue el mentor de un Justin Bieber de 15 años que supuestamente asistió a las infames fiestas Freak Off de Diddy, donde se produjeron gran parte de los supuestos malos tratos. En este nuevo contexto, un vídeo de hace 15 años en el que se ofrece a Justin Bieber un coche y parrillas durante un encuentro de 2 días con Diddy y un segundo clip en el que el magnate regaña al chico por no salir más con él han disparado los sensores de la gente. Ha habido teorías conspiratorias descabelladas sobre canciones antiguas, como la sugerencia de que Bieber está cantando la palabra aceite en el estribillo de Baby de My World 2.0, en referencia a los 1000 frascos de aceite para bebés que Diddy guardaba al parecer en su mansión de Miami. La investigación sube por la cadena de mando hasta Usher, que se asoció con Scooter Braun para fichar a Justin Bieber por Raymond Brown Media Group, una discográfica que solo ha representado a Bieber. Cuando Usher tenía 14 años, se mudó con Diddy por sugerencia de L.A. Reid de la Face Records y con la aprobación de su madre. El objetivo de esta mudanza era ayudar a Usher a desarrollar su estilo, ya que su voz estaba cambiando. Los temas adultos de su autotitulado álbum de debut y las fiestas salvajes que decía haber visto en casa de Diddy, como se menciona en una entrevista de Rolling Stone de 2004, plantean dudas sobre si esos acontecimientos y el encuentro con Bieber eran similares a las inquietantes acusaciones de la acusación. Ni P. Diddy ni Justin Bieber han comentado desde entonces el asunto, y algunos especulan que simplemente forma parte de las teorías conspirativas que rodean el caso de Diddy, mientras que otros están convencidos de que Bieber fue una víctima. Bieber no es, por supuesto, el único blanco de las especulaciones relacionadas con Diddy. El 1 de octubre, Amazon confirmó que había retirado de su sitio web un libro que supuestamente detallaba los malos tratos sufridos por la difunta Kim Porter a manos de su pareja de toda la vida, Combs. El libro titulado Kim's Lost Words, A Journey for Justice from the Other Side, se publicó supuestamente en nombre de Porter, basándose en un manuscrito que el autor afirmaba que había sido escrito por ella. El autor negó las acusaciones de fabricación, pero informó a Teen Vogue de que no obtuvo el contenido directamente de Porter y que no la conocía. Los hijos de Porter y Combs compartieron una declaración conjunta en Instagram, afirmando que las afirmaciones sobre su madre escribiendo un libro eran simplemente falsas.
Enfatizaron que ella no escribió un libro y que cualquiera que afirmara poseer un manuscrito estaba tergiversando. Además, pidieron que la gente entendiera que cualquier supuesto amigo que hablara en nombre de su madre o su familia no era un verdadero amigo y no tenía sus mejores intereses en el corazón. El comunicado añadía que estaban profundamente entristecidos por la forma en que el mundo había hecho un espectáculo de lo que había sido el acontecimiento más trágico de sus vidas. Expresaban que su madre debía ser recordada como la mujer hermosa, fuerte, amable y cariñosa que era, y hacían hincapié en que su memoria no debía verse empañada por horribles teorías conspirativas. En medio de todas estas polémicas, uno de los posts más virales en X, antes Twitter, afirma que el rapero Aaron Carter estaba entre las supuestas víctimas de Diddy. El post también sugiere que Aaron tenía intención de hablar sobre Diddy y sus fiestas poco antes de su muerte, a finales de 2022. Diana Wallace informó de que circulaban rumores de que Aaron Carter había sido asesinado justo antes de que se dispusiera a exponer lo ocurrido en las fiestas de tráfico sexual de P. Diddy, donde había sido víctima de abuso de drogas y violación durante su infancia. También señaló que Aaron Carter había publicado álbumes con Sony Music Group Entertainment, empresa matriz de Bad Boy Records de P. Diddy. Esta afirmación sigue sin confirmarse y no hay pruebas que vinculen a Diddy con la muerte de Aaron Carter. Sin embargo, implica que Diddy podría haber mandado matar al ídolo adolescente para evitar que revelara sus supuestas experiencias en las fiestas de Diddy. Muchos han expresado en la sección de comentarios su creencia de que Aaron Carter sufrió graves malos tratos durante su vida, pero, una vez más, las acusaciones de mala conducta que implican a Diddy siguen sin verificarse. Aaron Carter fue encontrado muerto en la bañera de su casa de California. Más y más historias siguen apareciendo y parecen estar pasando diferentes mensajes que apuntan al hecho de que hay mucho que la industria de Hollywood aún no ha revelado. En un clip de 2016 de The Howard Stern Radio Show, Usher reflexionó tímidamente sobre su experiencia viviendo con Combs a la edad de 13 y 14 años, señalando que fue testigo de cosas muy curiosas que tenían lugar que no necesariamente entendía. En una entrevista de 2019 en Hot Ones, el presentador Sean Burns preguntó a Ashton Kutcher sobre las fiestas de Diddy Combs. Kutcher respondió crípticamente diciendo que tenía muchas cosas que no podía decir. Luego continuó su respuesta sin revelar ninguna información sustancial. En septiembre, Damon Dash fue preguntado por una foto, ahora viral, en la que aparecía él mismo, Aaliyah, Jennifer López, Jay-Z y Diddy en una de las fiestas del magnate de los medios de comunicación en 2000. Dash respondió que en los Hamptons no pasó nada. Continuó explicando que fue el día en que conoció a Aaliyah, añadiendo que pasaron el rato allí y luego se marcharon. Evidentemente, todo parecía suceder rápida y casualmente. Alrededor de la fecha del encarcelamiento de Combs, los usuarios de las redes sociales observaron que Pink había borrado su cuenta X y especularon con la posibilidad de que ambos sucesos estuvieran relacionados. Pink, cuya única conexión aparente con Combs es que ambos ocuparon un lugar destacado en el zeitgeist cultural de la década de 2000, sintió la necesidad de aclarar que había borrado su perfil en febrero. Afirmó que no hay nada de cierto en los rumores difundidos esta semana, y añadió que aunque había conocido a gente de pasada, no estaba relacionada con ninguna de las personas mencionadas. En los años 90 y 2000, casi todo el mundo que era famoso o quería serlo se cruzaba con Combs, ya fuera asistiendo a sus fiestas, trabajando con él o posando para fotos juntos. Estaba en todas partes y tuvo un enorme impacto en la escena. Un aspecto más complejo es que muchas de las fiestas de Combs eran acontecimientos sociales especialmente importantes para la élite negra de la época. Abordar las acusaciones de Diddy requiere que nos enfrentemos a una inquietante historia de la industria musical, en la que figuras poderosas se han aprovechado a menudo de chicos jóvenes para su propio beneficio. Históricamente, pasar tiempo con un ejecutivo de la música se ha considerado una rara oportunidad de avanzar en la propia carrera, sobre todo en una época en la que incluso se debate el valor de reunirse con una superestrella como Jay-Z por un precio elevado. Beyoncé y Jay-Z, en particular, eran amigos de Sean P. Diddy Combs e incluso asistían a las infames fiestas del rapero, pero aún no se han pronunciado sobre su detención. La poderosa pareja del mundo del espectáculo ya se había mostrado amistosa con Diddy y había sido fotografiada asistiendo a fiestas organizadas por el rapero. Una fuente ha informado de que Beyoncé y Jay-Z no se han pronunciado sobre la acusación de Diddy, señalando su llamativo silencio al respecto. La fuente añadió que pocos o nadie han salido en defensa de Diddy y sugirió que lo último que quieren Beyoncé y Jay-Z
es implicarse a sí mismos, lo que les ha llevado a permanecer callados. Jay-Z y Beyoncé no fueron nombrados en la acusación de 14 páginas contra Diddy, que se hizo pública a mediados de septiembre. Ninguno de los dos ha sido detenido o acusado de nada en relación con el caso penal de Diddy, ni se les ha imputado ningún delito en ningún juicio. Los comentarios de la fuente llegan después de que los teóricos de la conspiración empezaran a especular en Internet sobre la conexión de Jay-Z y Beyoncé con P. Diddy. La especulación también fue compartida en el programa de Piers Morgan, Uncensored. El presentador de televisión entrevistó a Jaguar Wright sobre el proceso judicial que rodea a Diddy. Jaguar acusó falsamente a Beyoncé y Jay-Z de tener cientos de víctimas. Piers recibió entonces una carta del abogado de la pareja negando las acusaciones. El presentador de 59 años se disculpó por los comentarios de su invitada y editó los comentarios de Jaguar. Piers declaró que Jaguar hizo inesperadamente varias acusaciones graves sobre Jay-Z y Beyoncé durante la entrevista. Mencionó que, en ese momento, ellos no estaban presentes para responder o defenderse, pero que ya lo han hecho. Sus abogados afirmaron que las acusaciones eran totalmente falsas y carecían de fundamento. En consecuencia, Piers señaló que han atendido una petición legal para eliminar esas afirmaciones de la entrevista original. Aunque se ha conseguido silenciar el falso informe de Jaguar, parece que seguirán apareciendo más teorías conspiratorias hasta que termine el proceso judicial de Diddy. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.